Hola, buenas noches. Mi nombre es Sudey Larraondo, estudiante de segundo semestre de Trabajo Social, y en esta hora vengo a presentarles mi exposición que consiste en la ética asistencialista. Bueno, como ya les había dicho, mi tema de exposición es la ética asistencialista. Según los filósofos Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard y Auguste Comte. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición? Dar a conocer los diferentes puntos de vista de cada uno de estos filósofos. Aquí tengo un video que lo voy a presentar entonces al final de mi exposición. Definición. Origen de la ética. Se origina en la antigua Grecia a partir de los orígenes mismos de la filosofía. Los antiguos hijos de los griegos, como Platón, Aristóteles y Demócrito, comenzaron a reflexionar sobre el comportamiento del ser humano. Esto entre los años 1970. Eh, tengo para hacer una reflexión que dice, ¿cómo puedo, hacer lo correcto? Según la ética, nos dice que entendiendo la ética, practicando la ética en la vida, buscar la moral y el buen vivir, educándome e informándome. Y en el criterio último de la acción correcta, tenemos que la toma de buenas decisiones nos lleva a un mejor vivir. También, ¿qué debo hacer y cómo debo hacer? Y hacer lo correcto, porque las malas acciones tienen consecuencias. O sea, por este motivo, debo hacer lo correcto. Aquí tengo nombres de algunos exponentes, como son Platón, como ya lo había dicho antes, Aristóteles, Charles Peirce. Ahorita les voy a hablar de la importancia de la ética. La ética es una parte inherente a la condición humana. Nos guía en nuestra interacción con el mundo y con los demás seres humanos. La ética nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Es una manera de establecer reglas de la conducta que promueve el bien común. Eh, tenemos también, y de pronto el aporte que nos hace la ética, pues para ser feliz, es a través de la vida virtuosa, sostenida, en el pensamiento, en la justicia, en la razón. Esta ética se aplica en nuestras acciones y contribuye a nuestra moral. Bueno, y ahorita ya como para empezar con el desarrollo del tema, yo les voy a hablar de Jean-Paul Sartre. Sartre decía que el ser humano es uno para sí, que el ser humano tiene conciencia y es indefinido, que constituye a partir de sus decisiones, que no hay un Dios que nos haya creado. O sea, según lo que nos dice este filósofo, es que el ser humano se constituye a partir de sí mismo. Él dice que la vida del ser humano no tenía un propósito predefinido. Eh, Dice que existimos porque creamos una esencia, podemos elegir nuestra libertad, que es una condena que produce angustia. Porque nos habla y nos dice que es una libertad que produce angustia? Porque sí, somos libres, pero también somos responsables de nuestras decisiones. Nos invita a ser conscientes de nuestra vida. Decía que el que obedece ciegamente no tiene que pensar, solo obedece. Con esto nos está queriendo decir que no nos debemos adherir solamente a las reglas que nos brinda la sociedad, sino que tenemos que aprender a ser nosotros mismos. Él decía que el que obedece, perdón, ya lo había dicho, debemos preguntarnos qué hacer con la libertad. Es como una pregunta, es como un interrogante que nos deja. Debemos preguntarnos qué hacer con nuestra libertad. También nos dice que Dios es el camino, que para Él no es importante lo que creas, sino cómo vives lo que creas, o sea, cómo vivimos las cosas que nosotros mismos creamos, que eso es lo realmente importante y verdadero para Él. Él dice que una verdadera vida cristiana
es dar un salto de fe. En conclusión, reivindica que aquellas personas que tienen un tipo de fe religiosa nos invita a examinar nuestra vida y nuestras decisiones. Como ya les había dicho anteriormente, ¿qué nos está queriendo decir con esto? Que somos libres, según en su filosofía, somos libres de decidir, de elegir qué hacer con nuestras vidas, pero que también tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Eh, Ahorita les voy a hablar de Kierkegaard. Este filósofo, que es un filósofo cristiano, dice que el ser humano debe ser, o sea, que debe ser sí mismo, que las personas debemos vivir una vida propia, y dice que el peligro es la pérdida de la individualidad, y dice que la vida se divide en dos planos, el finito, el infinito. Dice que no podemos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que los demás opinan de nosotros, porque aquí no estaría reflejada nuestra forma de pensar. O sea, nos está diciendo que los seres humanos tenemos que vivir desde nosotros mismos, escoger y elegir desde nuestras propias acciones, no de lo que piensen y hagan los demás. En el infinito, dice, lo conforma el resto de las posibilidades que nos ofrece la vida y la individualidad que se constituyen a través de decisiones y acciones. También nos dice en su teoría que las angustias son el vértigo de la libertad y utilizamos la racionalidad para actuar. Él dice que tomar nuestras decisiones escuchando nuestra voz interna, esto es un salto de fe. Soren se centra en temas relacionados con la fe, la angustia, la subjetividad y la acción individual. Nos dice Soren también, se centra en temas relacionados con la fe, lo que ya había dicho anteriormente, con la angustia, la subjetividad y la acción individual. Aquí tengo también algunas características de su filosofía. Él nos decía que el estado fundamental de la existencia humana es una sensación de desahogo, la ansiedad que surge cuando el ser humano se enfrenta ante la toma de decisiones importantes en la vida, que es elemento esencial de la condición humana que puede conducir a la reflexión y autenticidad. Y como les había explicado, entonces lo que nos quiere decir con esto es que debemos de tomar nuestras propias decisiones. Ahorita les voy a hablar de Auguste Comte. La teoría de Augusto Comte, pues que era un filósofo que para él no era relevante pues creer sí o no en Dios, o sea, para él no era realmente relevante e importante. En su teoría, el más vale era explícito y decía que la existencia del ser humano se podía desarrollar más vale a través de métodos científicos. La filosofía de él era positivista, decía que la humanidad no podía estar gobernada por el clero, manifestaba que solo podía salvarlos la posibilidad en medios científicos, validaba solo el conocimiento de su teoría. En este caso, la ley de los tres estados tenía la deontológica, que es el más primitivo y que estaba lleno de temor y confusión ante lo imposible de los fenómenos naturales. O sea, al inicio pues, de su obra decía que los seres humanos sentían gran preocupación de no poder explicarse el porqué de los fenómenos naturales, temblores o erupciones volcánicas. Entonces, había gran preocupación por eso. En el estado científico máximo grado de madurez. La inteligencia humana decía que los seres humanos tomamos conciencia de nuestros límites. Dice que las matemáticas son la base que constituye a las demás ciencias. Además, dice que para él es de gran importancia la contribución de la familia en la sociedad. Él consideraba que las relaciones tradicionales crecían,
perdón, él consideraba que las relaciones tradicionales carecían, perdón, de validez. O sea, su teoría estaba basada realmente en que todo se podía dar a través de la parte científica. Como pues podemos ver, viendo más o menos las características de cada uno de los filósofos, nos podemos dar cuenta que cada uno, a pesar de que el uno es un filósofo agnóstico, el otro es un filósofo cristiano y el otro es un filósofo ateo, desde sus diferentes puntos de vista, en realidad hablan del ser de cada persona, de cada ser humano. Entonces, para concluir con esa parte, agregó esto. Ahora nos vamos a ir a la parte de las conclusiones. Para concluir en el tema, tanto Kierkegaard como Sartre se centraban en la subjetividad humana y en la singularidad de la experiencia individual. Consideran que cada individuo es único en su experiencia del mundo y que la subjetividad es fundamental en la comprensión y la existencia humana. Eh, Auguste Comte, a pesar de que su teoría estaba enfocada más a que el ser humano se debía desarrollar a través de la parte científica, Comte defiende la teoría del conocimiento humano, que debe basarse en la observación empírica y en el método científico. Entonces, podríamos decir que la ética existencialista se relaciona con la forma hedonista que refiere a una familia de teorías, todas las cuales tienen en común el placer y desempeña un papel central entre ellas. Bueno, como había dicho anteriormente, entonces vamos a ver el video que nos explica un poco de qué es el existencialismo. En esta ocasión hablaremos sobre qué es el existencialismo y algunas de sus características. Se trata de una corriente filosófica que coloca al sujeto en el centro de la atención de la reflexión. Rechaza cualquier concepto de hombre, es decir, para los existencialistas no existe alguna definición que pueda determinar qué es el hombre. El hombre es un ser arrojado al mundo. Esta frase expresa que cada uno de nosotros es absolutamente libre y por lo tanto responsable de hacer su existencia. En este sentido, no existe una esencia del hombre, sino se crea. Pensemos en un ejemplo. Si observamos a un lobo, tiene una esencia definida, es decir, colmillos, sabemos que aullará, que tendrá un pelaje en particular, pero no ocurre lo mismo con el ser humano. Cuando alguien nace no podemos saber qué gustos tendrá, si será un delincuente, un policía o un abogado. No existe una esencia en el concepto de hombre. Sin embargo, al construir esta existencia e ir definiendo nuestra esencia, los existencialistas dirán que esta implica libertad y conciencia. Jean-Paul Sartre,
filósofo francés, representante de la filosofía existencialista, afirma que el hombre es libertad. Para él, nadie es víctima de sus circunstancias. Todos tenemos la posibilidad de elegir. Cada uno de nosotros es absolutamente libre, siendo lo que ha elegido ser. Al elegir, no solamente me comprometo, sino que comprometo al resto de la humanidad. Recae en el ser humano entonces la responsabilidad de sus actos y en general de toda la situación de la humanidad. En síntesis, tenemos que el hombre es un ser indeterminado. No existe un solo concepto en el que podamos colocar a todos los hombres. La existencia precede a la esencia. Esto significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se irá definiendo a través de sus acciones. Y el hombre está condenado a ser libre. Esta libertad nos coloca como responsable de nuestros actos, pero también de marcar un camino para el resto de la humanidad. Si yo elijo delinquir, si yo elijo ser una persona deshonesta o ser una persona con algún valor en particular, yo estaré marcando la pauta para el resto del mundo. Esto quiere decir que cuando yo decido, también lo estoy haciendo por nosotros. Y cuando tomamos esta batuta de nuestra libertad, estamos encontrándonos con los otros, con la libertad de los demás. Soy libre cuando tomo decisiones, pero también ejerzo esa libertad cuando no realizo ninguna acción. El no elegir también es hacer uso de nuestra libertad. Bueno, ya terminando con el video, muchas gracias por la atención, gracias por, espero haya sido pues clara con el tema. Cualquier duda pues las iremos aclarando.